Bueno, continuamos con Bakhtin, esta es la parte 2. Entonces, Mikhail Bakhtin, como ya les planteé anteriormente, él plantea la problemática de los géneros discursivos. ¿Qué es lo que dice Bakhtin? A grandes rasgos para continuar con esta introducción. Bakhtin plantea que así como nosotros cuando somos niños aprendemos la lengua materna, que en nuestro caso es el español, y aprendemos a hablarlo y después a escribirlo, y después recién cuando vamos a la escuela, a la formación escolar, recién ahí nosotros nos enteramos de las reglas gramaticales, ¿sí? Las reglas de la ortografía, la puntuación y demás. Lo mismo sucede con los géneros discursivos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Nosotros no somos conscientes que en nuestra cotidianidad todo el tiempo estamos seleccionando ciertos géneros discursivos de acuerdo a qué lugar o en qué contexto nos encontremos. Por ejemplo, si yo voy a un kiosco, ¿sí? Yo ya sé que lo que tengo que hacer, o sea, que tengo que sí o sí saludar, por cuestiones de cordialidad, ¿no? Y de presentación, y que tengo que, en forma de pregunta o en forma de interrogación, tengo que pedir por alguna cosa, o preguntar por alguna cosa. Yo ya sé cómo tengo que ir a dirigirme y qué tipo, más o menos qué tipo de enunciado tengo que hacer cuando yo voy a un kiosco a pedir algo. Y si yo tengo que encontrar una situación similar a esa situación en un kiosco para pedir algo, yo puedo decir, bueno, así como en el kiosco yo tengo ese tipo de enunciado, ese tipo de género discursivo, lo mismo me va a acontecer si yo estoy en la escuela, ¿sí? Y tengo que ir a pedirle a un colega, a otro docente, si tiene un libro que yo no tengo, por ejemplo. Por más que cambie la situación, el contexto, en un primer caso es un kiosco, en otro caso es en el ámbito laboral, en una escuela, yo voy a tener ciertas cuestiones similares en cuanto a mi enunciado. Por ejemplo, la pregunta, yo voy a preguntar por algo y antes que eso voy a saludar, ¿sí? Entonces, Bakhtin lo que dice es que nosotros a medida que nos desenvolvemos y nos volvemos hablantes de una lengua, en ese aprendizaje, vamos adquiriendo estos géneros discursivos, ¿sí? Y justamente esos géneros discursivos, ¿qué van a hacer? ¿Qué son los géneros discursivos? Los géneros discursivos son conjuntos de enunciados que tienen la particularidad de ser estables, relativamente estables entre sí. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de que cada individuo, que Camila por ejemplo, vaya al kiosco, ¿sí? Yo voy al kiosco ahora a las 5 de la tarde, y después que vaya Bruno al kiosco a las 5:15, a pesar de que yo soy un hablante que va al kiosco y Bruno es otro hablante que va al kiosco, si nosotros comparamos, si nosotros grabáramos lo que dice Camila y lo que dice Bruno, vamos a ver que van a ser enunciados bastante similares. ¿Por qué? Porque el contexto de un kiosco, que haya una oferta de productos y que se vendan y que el consumidor vaya a comprarlos, va a habilitar a que ciertos enunciados se digan y no otros. Yo sé que no voy a ir jamás a un kiosco a buscar la boleta del gas natural, diríamos, ¿sí? Entonces, fíjense cómo el contexto, ¿sí? La situación y los participantes van a determinar qué tipos de enunciados yo voy a hacer. Eso va a ser un género discursivo. Un género discursivo son un conjunto de enunciados, ¿sí? Y cada enunciado lo dice un hablante individual, que resultan estables de forma relativa, ¿sí? En diferentes contextos donde se desenvuelven los seres humanos, ¿sí? Entonces yo sé que en una escuela, por ejemplo, van a circular ciertos enunciados, ciertos géneros discursivos, mientras que en una cancha de fútbol durante un partido van a circular otros géneros discursivos y otros enunciados diferentes, así como también van a compartir ciertos géneros discursivos. Por ejemplo, tanto en la escuela como en una cancha de fútbol, en algún momento va a haber un saludo, ¿sí? Va a haber diálogos de saludos entre hablantes, entre enunciadores y destinatarios. A eso voy. Quizás lo que va a cambiar
es, por ejemplo, el registro de la formalidad o de la informalidad. Sin embargo, en la escuela, por más que sea un ámbito educativo, hay momentos de informalidad. Entre compañeros de curso se saludan de manera informal, ¿sí? No se dice buen día, estimado compañero de curso, no. Dice hola, ¿cómo andás? Así como vos también podés decir eso en una cancha de fútbol cuando te encontrás en la platea, ¿sí? Entonces, fíjense cómo los contextos, las situaciones comunicativas, así como también los hablantes que intervienen en esa situación comunicativa, van a em, utilizar, diríamos, o valerse de ciertos géneros discursivos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se clasifican estos géneros discursivos? Porque Bakhtin va a decir, bueno, no es que hay géneros discursivos y está bien, son enunciados que son característicos o típicos de acontecer o de utilizarse o de suceder en diferentes contextos o esferas de la actividad humana. Está bien. Esfera de la actividad humana sería un contexto determinado, ¿sí? Él lo llama así, esfera de la actividad humana. Pero es con que digamos en diferentes contextos o situaciones de los seres humanos es suficiente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que plantea Bakhtin? No es que en realidad existen buenos géneros discursivos y listo, se terminó el abordaje, no. Existe una caracterización muy importante en dos grandes géneros discursivos. Bakhtin dice, bueno, es necesario diferenciar entre dos grandes géneros discursivos. ¿Cuál va a ser la primera clasificación? Los géneros discursivos primarios, que no sé si se ve al revés o no. Por los dos lo doy vuelta a ver si se ve. Primarios, ahí está. Géneros discursivos primarios. ¿Cuáles son estos? Dice Bakhtin. Los géneros discursivos primarios son aquellos que tienen esa característica de ser espontáneos, de ser no tan planificados, de ser más coloquiales en cuanto a su planificación y a su dificultad, diríamos. Los géneros discursivos primarios son aquellos que, diríamos en términos más sencillos, aprendemos primero. ¿Qué es lo primero que aprende un niño cuando se va creciendo, diríamos, a decir mamá? Después de decir mamá, papá, qué sé yo, dice hola, dice chau, el saludo. El saludo es un género discursivo primario. ¿Por qué? Porque resulta muy común, de utilización muy común, muy cotidiana, y de una complejidad no tiene complejidad, diríamos. Es simplemente saludar, y como se dice, un saludo no se le niega a nadie. O sea, es un género discursivo primario. ¿Cómo no vas a saludar? Diríamos, ¿quién no sabe saludar? Em, entonces, los primarios son aquellos que no son complicados de aprender, que resultan sencillos, que son espontáneos. Por ejemplo, mandar por un WhatsApp una, qué sé yo, una esquela, diríamos, trae leche, no te olvides la leche del supermercado. Eso es un mensaje que si antes del internet, antes de la digitalización, se ponía en una forma de esquela, lo dejabas en la mesa, diríamos, un texto que diga, un enunciado que diga, no te olvides de traer la leche del supermercado, hoy en día lo mandamos por WhatsApp. Tengan en cuenta que en WhatsApp pueden circular géneros discursivos primarios, ¿sí? Así como también pueden circular géneros discursivos secundarios. Ya lo vamos a ver a eso. Entonces, los primarios, para volver a caracterizar, se relacionan de manera directa con la realidad y se constituyen en la comunicación discursiva inmediata. Así dice el apunte. Entonces, vuelvo a repetir, se relacionan de manera directa con la realidad. O sea, yo acá ahora necesito tomar un apunte, lo pongo así. Yo ahora necesito decirle algo a mi amiga, le mando un WhatsApp y se terminó. Con la realidad, o sea, en el aquí y en el ahora suceden, ¿sí? Y se constituyen en la comunicación discursiva inmediata. Yo me hablo inmediatamente con mi amiga. Necesito decirle algo ya rápido, se lo escribo, se lo mando, así nomás, como salga. Uy, me comí una coma. Bueno, no importa, ya está, ¿sí? Lo mismo con otras situaciones, ¿sí? Como cuando uno saluda, el saludo es muy espontáneo, o alguna pregunta al azar que pueda surgir. Son aquellos que son espontáneos, que se ubican en un aquí y ahora,
y que no tienen esa planificación, no tienen mucha planificación, o sea, no la tenés que pensar 20 veces para decir saludar a alguien, ¿sí? Yo siempre les planteo a mis alumnos, bueno, puede ser que te pase que si te vas a encontrar con un amor, diríamos, puede ser que estés pensando mucho tiempo cómo saludar, pero sigue siendo un género discursivo primario, porque es un saludo, ¿sí? Bueno, después tenemos el otro, que lo voy a mostrar al revés también. Los otros géneros discursivos, el primero es géneros discursivos primarios. El segundo es géneros discursivos secundarios. Los géneros discursivos secundarios. ¿Cuál es la diferencia entre primario y secundario? Si dijimos que los géneros discursivos primarios son aquellos, los géneros discursivos primarios son aquellos que se vinculan con la comunicación más inmediata, que tienen una vinculación directa con la realidad, se ubican en un aquí y ahora y no requieren de mucha planificación porque nos salen así nomás, diríamos, entre comillas. Los géneros discursivos secundarios van a ser aquellos que, por el contrario, sí van a tener una planificación y no van a ser característicos de una comunicación discursiva inmediata, sino de una comunicación discursiva no inmediata. Bien, justo me llamaron y se me cortó. Entonces les decía, los géneros discursivos secundarios se caracterizan por ser planificados, si llevan un tiempo de planificación,